The Story of Minlang es uno de los dramas chinos más recomendados, una serie centrada en las intrigas del harén, donde impera una rígida jerarquía en la que la esposa principal debe ser obedecida por las concubinas y los hijos de estas. Juegos de inteligencia donde la moral y la etiqueta pueden empujar la suerte de una joven hacia un lado o hacia otro. Un juego de ajedrez en el ambiente doméstico que no tiene nada que envidiar a las estrategias militares. Bienvenidas a La Ruta de la Seda, un canal en el que hablaré de historia, literatura y series de Asia. La serie que os traigo hoy es muy conocida entre las fans de los C-dramas históricos. Nunca me había llamado la atención, aunque la vi varias veces en el catálogo de Viki, pero en Reddit la recomendaban sin parar y por eso le di una oportunidad. Si os soy sincera, incluso me ha recordado un poco Orgullo y Prejuicio. La importancia de la etiqueta, las clases sociales marcadas, los modales, la búsqueda de matrimonio, etc. No es la primera vez que comparan la sociedad china antigua con la de la regencia inglesa, así que aunque no sea lo mismo, os la recomiendo encarecidamente si sois fans de Jane Austen. ¿Pero de qué trata Minlang? Pues como dice su título, nos cuenta la historia de la protagonista, Minlang, una pequeña niña hija de un funcionario del gobierno y una de sus concubinas. Esto es importante, pues en esta serie, el patio en el que se desarrolla la vida de las mujeres de la casa es el protagonista. Ser hija de una concubina y no de la esposa principal era de vital relevancia. Minlang es hija de la tercera concubina de su padre, que no es la preferida, y además su madre busca sobrevivir y no imponerse sobre las demás. De este modo, la pequeña Minlang tendrá que aguantar muchos agravios de sus hermanos mayores hacia ella y también hacia su madre. El drama comienza mostrándonos esta parte de la infancia de los protagonistas, hasta que una desgracia cambia para siempre la vida de Minlang. Su madre muere durante el parto, y su último deseo es que su hija sobreviva, y para ello le pide que se guarde su carácter y agache la cabeza las veces que haga falta. Contará con la protección de su abuela, que al ser la mayor de la casa, tiene el respeto de los demás, pero pese a todo, la vida de la niña no será fácil. Por otra parte, está Gu Tinye, el segundo hijo de un general que le ayuda a buscar un médico para su madre. Cuando crecen, Gu Tinye no tiene buena fama. Es un mujeriego y su padre lo detesta. Nada parece unirlos más que un viejo recuerdo del pasado, pero el destino es muy caprichoso y se encontrarán más de una vez. Cuando empecé a ver la serie, me pregunté por qué en el título estaba puesto el nombre de la protagonista, porque cuando se terminan los episodios donde los personajes son niños, Minlang realmente no tiene tanta relevancia en comparación con otros personajes. Todo se centra mucho en los problemas de la primera esposa y la concubina favorita, y en lo que ellas hacen para procurar una posición favorecedora para sus hijas. Sin embargo, esto va cambiando poco a poco. Después de unos cuantos episodios, Minlang recibe de nuevo el protagonismo, y a medida que muestra su carácter, nos damos cuenta de que es una chica muy inteligente y que además tiene planes de venganza. Si hay algo que me ha encantado de esta serie, es el buen guión que hay detrás, y lo bien que se refleja la vida cotidiana. No es un drama que necesite grandes dosis de acción, aunque eso también lo tiene, sino que encuentra lo interesante en lo costumbrista. Además, se pone el foco en el mundo de las mujeres y lo difícil que era su vida. Las peleas por ser la favorita del marido y las ventajas que eso tenía podían ser feroces. Si solo eras la hija de la concubina, tu futuro no sería muy brillante. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para tener una vida segura y cómoda? No es que Minlang sea el drama más novedoso al hablar de estos temas, pero sí lo es por su correcta ejecución. Allá donde busquéis encontraréis buenas opiniones sobre esta serie y sobre lo difícil, por no decir imposible, que es encontrar otra de igual calidad. Entre mis personajes favoritos están Minlang y su abuela. La relación entre ellas es maravillosa. Dos mujeres inteligentes que se quieren y que saben manejar el tablero mejor que nadie. No tienen miedo a asumir riesgos y a ser duras cuando hace falta. Hay un par de escenas donde Minlang otorga castigos duros a quien se lo merece. No le importa ser cruel
y eso me ha gustado porque no idealiza al personaje, no es perfecta y bondadosa. Siento que en la mayoría de los dramas los personajes tienden a dar una imagen perfecta y siempre están dispuestos a perdonar, pero eso no está cerca de la realidad del ser humano. Así que en su momento me sorprendió que en este caso no fuese así, y creo que esto le aporta un grado más de realidad. Lo que quizá no es tan real es lo inteligente que es Min-Lang. Casi todo le sale siempre bien, no podemos negarlo, pero al final es la protagonista y la verdad es que dan ganas de aplaudir cuando se sale con la suya. Ellas, junto a Wu Ting-ye, son los personajes que más satisfacciones causan. Este es un drama en el que suceden muchas injusticias que hacen que le hierva la sangre al espectador, pero a diferencia de otras series, aquí casi siempre hay una resolución satisfactoria, así que esos momentos de completa injusticia merecen la pena. Hablando de Wu Ting-ye, diré que no es un protagonista que me haya encantado. La sonrisa del actor muchas veces me recordaba a un villano, pero la verdad es que cumple su papel y no es un mal personaje. El padre de Min-Lang es uno de los personajes que más he odiado de esta serie, junto a su concubina favorita. Él es rastrero y egoísta, finge ser ciego cuando le conviene y comete muchas injusticias. Mucho antes de terminar este drama y de conocer el final, ya sabía que formaría parte de mis favoritos. La calidad del guión, los escenarios y las actuaciones indican ya desde un primer momento que hay mucho trabajo detrás. Es un drama que no encontrará un igual fácilmente, porque además en la actualidad no se pueden hacer series tan largas, así que todo el desarrollo que requeriría una historia de esta envergadura no es posible. He visto tantas, pero tantas recomendaciones de Min-Lang que he perdido la cuenta. Al ver tanta unanimidad decidí verlo y ha cumplido por completo con mis expectativas. Es una serie compleja con tramas bien construidas. Tiene la valentía de incluir también escenas de acción y grandes intrigas que siempre están bien resueltas. No aburre ni se hace lento, y el final es más que digno, por eso mismo te animo a que le des una oportunidad si todavía no lo has visto. No es un drama de estilo ligero, pero merece la pena el esfuerzo inicial. Es una experiencia que todo el que sea fan de los dramas chinos debería vivir. Como he dicho al comienzo, creo que también es el tipo de historia que podría interesarle a muchos fans de Jane Austen. Por supuesto, el nivel de intrigas y acción no tiene nada que ver con las historias de la escritora, pero sí el modo en el que se recrea el ambiente de la época, la etiqueta, los modales y la atención que le dan al mundo desconocido del patio interior, aquel en el que solo las mujeres podían entrar. Y por último, si no entras ni en un grupo ni en el otro, aunque no hayas visto nunca una serie china, si quieres disfrutar y aprender un poco de historia, esta es muy buena oportunidad. Si vas a empezar, hazlo por lo bueno. Hasta aquí llega mi opinión. Espero que si sois fans de la serie, me contéis por qué en la caja de comentarios. Me encantará hablar con vosotros sobre ella. Como siempre, dale a like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte para ver más contenido similar. Saludos y hasta pronto.